Muy buenos días a todos los seguidores de nuestro Facebook Live que nos acompañan hoy en esta importante sesión que hemos diseñado desde el equipo de Gente Valiente para compartir algunos interrogantes de y cómo responder a algunos interrogantes de nuestro diario vivir que le sucede a muchas personas en la calle y que hoy queremos resolver puntualmente cómo se determina una solución expresa para esas situaciones en particular. Queremos invitarlos todos los jueves que nos encontremos a las 8 de la mañana en nuestro Facebook Live con el Profe Responde. ¿Qué hacer si le presté plata a un amigo y no me paga? Entonces, eso es una pregunta cuando diseñamos nuestra estrategia de el Profe Responde. En la calle preguntamos a varias personas qué les gustaría que tuviéramos en nuestro Facebook Live. Y entonces determinamos esa primera pregunta porque fue la que más nos dijeron en la calle. ¿Qué hacer si le presto plata a una persona, a un amigo y no me paga? Hay dos escenarios: que ese amigo nos firme un título, valor, un instrumento de prueba, o que no lo firme. Vamos primero con la situación de que no lo firma. Si yo le presto plata a una persona, 1 millón de pesos, 3 millones, no sé, la cantidad que ustedes quieran, y esa persona no nos firma un documento en donde quede representada la obligación, lo primero que hay que decir es que el contrato sí se dio. Cuando yo presto plata, nos remitimos al Código Civil a hablar del artículo 2221, que es el contrato de mutuo. Y ese contrato de mutuo se perfecciona con la entrega del dinero. Cuando a mí me piden, oiga, profe, présteme 1 millón de pesos, y yo digo, sí se los presto, pero no los he entregado, ahí no hay mutuo, aún no hay mutuo. Pero si yo entrego el 1 millón de pesos o los 5 millones, en ese momento hay un contrato. Ese contrato, si no existe un medio probatorio en donde yo firme que efectivamente recibí 5 millones, pues sencillamente el contrato existe, pero no habrá la forma de ir a la jurisdicción a que nos devuelvan esa cantidad que yo entregué. Entonces, en ese momento nuestra obligación, como lo dice el artículo 1527 del Código Civil, nuestra obligación será meramente natural. Y como es una obligación natural, pues no podremos perseguirla por la vía de la jurisdicción. El Código General del Proceso diseñó una estrategia muy puntual, copiada de la legislación europea, que se llama el proceso monitorio. Ese proceso monitorio lo que determina es que esa obligación natural, que no tenemos cómo perseguirla ante la jurisdicción mediante un proceso ejecutivo, lo que determina es que hagamos un proceso monitorio. Y en ese proceso monitorio, lo que le estamos diciendo al acreedor natural, que se convierta en un acreedor civil. ¿Qué es específicamente eso? Estamos diciendo, oiga, señor acreedor, usted tiene una forma muy expedita, muy práctica de lograr que ese deudor o esa deudora le devuelva el dinero. ¿Cómo? Es un proceso declarativo express. ¿Cómo es? Vamos al juez, radicamos una demanda monitoria en donde le decimos al juez que hay una persona que nos debe X suma de dinero. El proceso monitorio no puede superar de 40 salarios mínimos. Es decir, que para yo acudir a un proceso monitorio, quien me debe, la cantidad adeudada debe ser por debajo de 40 salarios mínimos. Entonces le decimos al juez, señor juez, esta señora me debe un dinero y yo quiero que usted lo constituya como demandado para que me pague. En ese momento, una vez se le notifique al deudor la demanda del proceso monitorio, el juez le da 10 días para que pague. Él tiene dos opciones: o reconocer que debe dentro del proceso monitorio, o simplemente decir que no debe. En el momento en que él reconozca la deuda dentro del proceso monitorio, puede ser ante una prueba anticipada que se llama el interrogatorio de parte, en donde yo formulo 20 preguntas al deudor y el deudor allí lo podemos inducir a que reconozca la deuda, y en ese reconocimiento, ese proceso monitorio, esa sentencia, hará tránsito para iniciar un proceso ejecutivo. Y si él dice que no debe, entonces nos vamos a un proceso verbal sumario en donde se resuelve una demanda y entra allí el contrapunteo de decir es que yo debo o sí debo. ¿Qué sucede con el monitorio? Devolvamos un momentico al monitorio. El monitorio tiene una particularidad.
el monitorio le traslada la carga de la prueba al demandado. Es el demandado el que tiene que demostrar que no debe, ¿sí? O reconocer que sí debe. ¿Qué significa eso? Pues que el demandante, si alguno de ustedes inicia un proceso monitorio, puede decirle al juez, es que él me debe, solamente así. Pero para soportar, puede, ejemplo, haber que es que yo hago el registro de que en un cuaderno, de que le presté a don Juan Díaz la suma de 3 millones de pesos y lo apunto en un cuaderno, no pasa nada. Eso sirve como prueba. Ejemplo, cuando damos crédito en la tienda y apuntamos ahí en la tienda que 100.000, que 20.000, que 40, al final sumamos y ese señor nos debe 3 millones de pesos de mercado en la tienda y el tendero no sabe cómo cobrar esa deuda, pues esa relación de cifras entregadas, adeudadas en la tienda, pues usted se las entrega al juez, usted le entrega el cuaderno al juez y el cuaderno ahí demuestra que el señor sí debe, ¿sí? Porque es lo que usted ha apuntado ahí y eso sirve de prueba para el demandante y será el demandado, el deudor natural, el que entre a decir si acepta lo que está relacionado ahí o simplemente no lo acepta. Entonces la particularidad del monitorio es que le traslada la carga de la prueba al demandado, en donde entra a reconocer simplemente si debe o no debe, y si debe pues simplemente nos vamos al ejecutivo y si no debe nos vamos al verbal sumario a desestimar o a controvertir lo que dice el demandante. Eso es un proceso muy expedito, muy práctico, en donde es un proceso de única instancia, con una sola audiencia, en donde se resuelve la situación contractual de quien entregó el dinero en un momento y no hizo firmar nada. Entonces los invito a aquellas personas que de pronto tienen deudas sin que exista un título de valor a que hagan un proceso monitorio. Ese proceso monitorio pues efectivamente debería necesitar el acompañamiento de un abogado, en donde el abogado hace todo el acompañamiento jurídico y llevar a buen término este proceso. Eso si nos ocurre que el dinero se prestó pero no se firmó nada. Ahora, hay otra situación que ocurre mucho en Bucaramanga y en muchas partes del país, es prestar plata y firmar una letra en blanco. Eso es otra situación que ocurre mucho, inclusive con los prestadiarios. Cuando yo tengo taller de mecánica, que el salón de belleza, esa empresa familiar, el ayudante de calzado y muchas personas hoy que acuden a lo que llamamos comúnmente como el gota a gota. Ellos hacen firmar una letra en blanco. Esa letra en blanco, cuando ustedes firman la letra en blanco, le están diciendo a la persona que entrega la letra, le entrego esta letra y lo faculto para que usted diligencie la letra. La Corte en el año 2010, la Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia en el año 2010, en una sentencia de tutela y en una sentencia de casación unificaron un criterio y dijeron que una letra en blanco llenada por el tenedor de la letra es la facultad que da el deudor, el firmante en blanco, para que el tenedor la diligencia basado en dos cosas. En una situación que puede ocurrir de dos formas, lo dice el 622 del Código de Comercio, en unas instrucciones que pueden ser verbales o escritas. Es decir, que si yo firmo una letra en blanco y no pacté por escrito cómo diligencia la letra, estoy entregándole al tenedor de la letra unas instrucciones verbales. Hay algunos abogados que al tener la letra en blanco y le dice el deudor, hágame un favor, déjeme una fotocopia de la letra, y efectivamente el tenedor tiene la copia de la letra en blanco, la tiene en blanco. Y entonces algunos abogados que dicen, es que señor juez, el señor llenó la letra diferente y entonces hay abuso de firma, hay falsedad en documento privado, falsedad ideológica y otras cosas que se inventan. Eso no es cierto, eso no es cierto. ¿Por qué? Porque la Corte ya lo dijo muy claro, que las instrucciones pueden ser verbales. Y verbales, ocurre que yo puedo decir en la demanda, es que el señor Juan Díaz
y yo celebramos un contrato de mutuo en donde él se obligó en blanco y yo diligencié la letra de acuerdo a las instrucciones verbales. La pregunta es, señor deudor, en el momento en que usted firme la letra en blanco, ¿cómo entra usted a controvertir, a desestimar esa presunta instrucción verbal? Es muy difícil de probar. Entonces la sugerencia que nosotros hacemos y que hacemos desde la academia, en el aula, a los muchachos y muchachas que estamos formando como abogados y como abogadas, es que le sugieran a sus clientes, y aquí también hacemos la invitación a cada uno de ustedes que firme en blanco, es que hagan unas instrucciones escritas, en donde digan que en caso de diligenciar la letra para presentarla a la jurisdicción, la letra sea diligenciada hasta por 20 millones de pesos, un ejemplo. O sea, póngale tope a la letra, porque si ustedes no le ponen tope, el tenedor de la letra la puede diligenciar por 30 millones cuando usted prestó solamente 5, usted recibió 5, y el tenedor de la letra la puede llenar por 30, por 20. Es como cuando usted firma en un contrato de arrendamiento, es algo muy peligroso, que usted firme un contrato de arrendamiento y además firme 12 letras. Y además de eso le dice el arrendatario, fírmeme esta letra en blanco por si usted no paga el agua o la luz antes de irse. Y resulta que termina usted, señor deudor, señor arrendatario, siendo ejecutado por una letra por 10 millones de pesos y fue la que usted firmó en blanco. Entonces, es supremamente gravísimo esa situación. Hay que saber, ejemplo, si usted va a firmar una letra en blanco para soportar los recibos, servicios públicos, cuando usted termine el contrato de arrendamiento, pues póngale la letra. Ahí por detrás, la letra será diligenciada hasta por el monto del saldo de los servicios públicos. ¿Eso qué está diciendo? La letra es en blanco, pero usted le está incorporando unas instrucciones. Significa que el tenedor de la letra no la podrá diligenciar por más de lo que sume el agua, la luz, el teléfono y el internet, que usted queda pendiente por pagar cuando desocupa ese inmueble. Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando diligenciemos esos documentos en blanco, porque estamos facultando al tenedor del título, que puede ser pagaré o puede ser una letra, a que lo llene de acuerdo a lo que se dice en derecho, a su libre albedrío, basado en unas presuntas instrucciones. Entonces, la invitación clara que hacemos es a que tengan mucho cuidado cuando diligencian letras en blanco. Ahora, ¿qué sucede si la letra se llenó, si la letra se diligenció como se prestó el dinero? 5 millones y efectivamente la llenamos por 5 millones de pesos. Ojo, si a mí me prestan 5 millones de pesos, yo pido prestado 5 millones y me los prestan y firmo una letra por 5 millones de pesos. Resulta que yo hago abonos a esos 5 millones. Ya aboné 500,000 pesos, luego aboné 1 millón. Ese recibo, señor deudor, que usted hace frente a la letra de 5 millones, la letra arriba trae un numerito, número y trae un espacio. Pónganle número a la letra, el número que ustedes quieran, la fecha de su cumpleaños, la que quieran, pero pónganle un número a la letra, número, letra número 510, letra número 570, letra número 685, no pasa nada, pónganle un número a la letra, y cuando ustedes vayan a abonar a esa letra, en el recibo, pongan abono a la letra número 685, a interés o a capital, la suma de 500,000 pesos, saldo tanto, porque en el momento, señor deudor, que usted lleve ese recibo, que usted lo ejecuten y que usted lleve ese recibo, lo más probable es que si usted no le pone número a la letra y el recibo queda suelto, lo más probable es que no podamos hacer un nexo de causalidad entre ese recibo que usted, que demuestra que usted ya hizo un abono, y la letra, porque no es ni una conexidad de relación entre el número de la letra y el recibo abonado. Bueno, por hoy terminamos nuestro Facebook Live, invitándolos a que todos los jueves nos encontremos y hablemos de temas muy interesantes que hemos determinado en la calle, de personas que hoy quieren resolver dudas muy prácticas del derecho. El profe responde todos los jueves a las 8 de la mañana. Nos vemos el próximo jueves. Un abrazo para todos. Chao, chao.